Muy buenos días, bienvenidos cada uno de ustedes para juntos poder en esta mañana alabar a nuestro Señor, para también poder escuchar lo que Él tiene que decirnos a través de su palabra. Bienvenidos amigos y familiares, bienvenidos amados hermanos de la Misión Bíblica Bautista de San Juan de Calderón. Estamos empezando una nueva semana y no hay nada mejor que empezarla adorando a nuestro Señor, agradeciéndole por sus bondades. Esto tenía muy claro el apóstol. Él entendió que es a Dios a quien se debe. Y quiero llevarte a que leas algo que él dijo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente ahí en Romanos capítulo 11, versículo 36. Mira lo que dijo. Dijo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso es lo que tú y yo necesitamos entender. Que Dios es el creador, que Él es el dueño del universo. Y como dijo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cómo no darle la gloria y la honra a nuestro Dios? Así que con eso en mente vamos a cantar al dueño del universo, vamos a adorarle y vamos a decirle, papá, gracias porque hemos podido despertar en un nuevo día. Te invito a cantar y hazlo desde lo más profundo de tu ser. Canta a tu Dios y agradécele por sus bondades. Bienvenidos, vamos a cantar. Qué bendición, mis hermanos, poder reunirnos un domingo más para alabar a nuestro Dios. Vamos a empezar cantando este himno que dice Dulce Comunión. Cantamos. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Brazos de mi Salvador, cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Qué hermoso que es poder disfrutar de una comunión con nuestro Dios. Y cuando disfrutamos de esta comunión, sabemos que lo único que nos llena es el poder disfrutar de nuestro Dios, teniendo nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración. Y es también importante que podamos compartir la palabra de Dios, esa hermosa palabra de Dios, la semilla que puede hacer que crezca y que dé fruto en cada corazón de los que aún no conocen de la palabra de Dios. Cantamos entonces, sembraré la simiente preciosa.
simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Qué hermoso es saber que podemos dejar la semilla de la palabra de Dios en cada persona que está alrededor nuestro. Debemos compartir la palabra de Dios. Les invito, por favor, mis hermanos, a que inclinemos nuestro rostro y que podamos orar. Padre, gracias por la bendición que tenemos de disfrutar esta mañana, Señor, de poder alabarte, poder cantarte, pero también disponer nuestro corazón para escucharte hablar, Señor. Gracias porque nos regalas el privilegio de tener esta libertad de poder compartir tu palabra y hacerlo también ahora por redes sociales. Gracias por permitirnos alabarte, por permitirnos cantarte, y ahora queremos también disponer, Señor, nuestro corazón, abrir nuestro corazón a tu palabra, Señor. Estaremos estudiando tu palabra, Señor, el mensaje de tu palabra que viene también a través de nuestro pastor, Señor, y queremos que uses su vida para que pueda hablar a cada uno de nosotros tus palabras, para que así podamos también entender lo que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones que hemos recibido de tu mano, y dejamos este culto, Señor, en tus manos, pidiendo que seas tú obrando en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno, mis hermanos, entonces vamos a cantar un himno más que nos habla acerca de el lugar donde el Señor Jesús derramó su sangre, en aquella cruz donde nosotros pudimos recibir el perdón de nuestros pecados. Cantamos entonces este himno que dice: en la cruz.
La cruz en la cruz, lo primero y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y vivo feliz, pues me salvó. Amén. Qué bendición poder alabar a nuestro Dios y agradecerle también por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Les invito, mis hermanos, a que podamos disponer nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Qué privilegio nos regala nuestro Padre del Cielo, el que podamos cantarle con toda libertad. Es tiempo de tomar su palabra en nuestras manos y vamos a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Presta mucha atención a lo que Dios va a hablar a nuestras vidas en esta mañana. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 31. Dice así la palabra del Señor entonces, en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dice su palabra en el 27, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oremos. Señor del cielo, Rey bueno y poderoso, ¿cómo no darte las gracias, Señor? ¿Cómo no alabar tu santo nombre si eres tan bondadoso, Señor, tan lleno de misericordia y día tras día renuevas tus misericordias en favor nuestro, Señor? Gracias porque un día más podemos estar de pie. Un día más has permitido que nuestros ojos se abran para poder ver la luz, Señor. Te alabamos y te adoramos, Padre. Gracias por ayudarnos a entender que tú eres el Creador, que tú creaste todo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ahora podemos estar acá, Señor, para leer tu palabra. Gracias, Papito Santo. Tú eres grande y misericordioso. Te alabamos en esta mañana, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Danos la sabiduría para entender el mensaje que tienes para nosotros. Amado Rey, gracias por este precioso tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, las vidas de nuestros hermanos que ahora mismo están sufriendo. Están padeciendo una enfermedad, Señor, y te pido, Señor, por ellos. Fortalece sus vidas. Ayúdales, Padre, a poder seguir agarrados de ti. Pedimos todo esto, buen Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes en esta mañana un mensaje que lo he titulado Buenas Noticias. ¿Recuerdas? Pablo nos empieza dando malas noticias. Llegó a la conclusión en que el hombre está totalmente depravado, totalmente perdido. Su condición pecaminosa lo ha puesto en una situación
de que no puede hacer absolutamente nada para salvarse a sí mismo. Así que el hombre está totalmente perdido. Sí, ya vimos que el pagano, el moralista, el religioso y todo aquel que pensaba que podría hacer algo para salvarse a sí mismo, quedó sin argumentos. Así que ahora Pablo acá en esta porción bíblica, versículos del 21 al 31 del capítulo 3 de la carta a los Romanos, él nos da buenas noticias. Y vamos a ver esas buenas noticias en esta mañana. Ahora, pues como Pablo dijo que todos estamos perdidos, y si todos estamos perdidos, entonces ¿a dónde debemos acudir? ¿A dónde debemos correr? ¿Quién puede ayudarnos a salir de este problema? Todos estamos perdidos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y esto es lo que Pablo va a enseñar en este pasaje. ¿A dónde debemos acudir? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Mira, ahí en el versículo 20 aprendimos que la ley es incapaz de justificar al hombre pecador. Ya lo vimos. Pero también nos dice que la ley puede dar al hombre el conocimiento del pecado. ¿Recuerdas? Lo leímos en el versículo 20 del capítulo 3. También puede mostrar al hombre su total pecaminosidad. Eso es lo que hace la ley. Y sabes, el propósito de la ley puede ilustrarse a través de un espejo. Tú puedes mirar en el espejo que de pronto tu cara está sucia. Entonces mira, el espejo muestra la suciedad de nuestra cara. Pero el espejo no puede limpiar esa suciedad. ¿Qué es lo que hace el espejo? Te muestra la suciedad de la cara y eso hace que acudas hacia el agua y el jabón. ¿No es cierto? Entonces lo mismo hace la ley. La ley nos muestra que somos pecadores. Muestra nuestra pecaminosidad, pero no puede quitar la pecaminosidad. La ley nos lleva a aquel que sí puede quitar la pecaminosidad nuestra. La ley nos lleva al Salvador, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que hace la ley. Entonces nadie puede cumplir la ley y la ley no puede salvarnos, no puede hacer eso. Mira, el apóstol Pablo entonces demostró la imposibilidad de que el hombre pueda justificarse por hacer buenas obras, ya que como él lo demostró, el hombre está totalmente contaminado por el pecado. Eso es lo que pudimos ver ya hasta ahora. Mira, ahora él pasa a explicar sobre la justicia que Dios mismo ha provisto. Dios proveyó esa justicia para arreglar ese problema de pecado que el ser humano causó. Ahora, luego de hablar de malas noticias entonces, de la condenación justa del hombre bajo el juicio de Dios, Pablo nos va a explicar la solución al problema de justicia. Y en medio de malas noticias, hay buenas noticias para resolver un grave problema. Mira, en medio de malas noticias, hay buenas noticias para resolver un grave problema. Pero ¿cuáles son esas buenas noticias que debemos conocer? Mira, lo primero que Pablo nos va a enseñar es que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Viste? Versículo 21, por favor. Mira lo que dice acá. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué significa esto? ¿Sabes? Significa que hubo un cambio crucial, un cambio radical. Dice, pero ahora. ¿Sí? Hubo un cambio acá. Pero ahora. Y ves acá que estas palabras están indicando un cambio crucial. La ley diagnostica una enfermedad, pero no puede curar la enfermedad. Pero ahora, entonces, aparte de la ley, ves que se ha manifestado la justicia de Dios. Lo que Pablo ha dicho hasta ahora han sido malas noticias. Eso es lo que ha dicho hasta ahora. Y él demostró la culpabilidad y la condenación del hombre. Pero ahora
Pablo comienza a compartir buenas nuevas, buenas noticias. La buena noticia es que Dios tiene un maravilloso plan de salvación, justificación. De esto es lo que Pablo nos va a hablar. Y por este plan que Dios tiene, el hombre puede ser declarado justo ante un Dios santo. Pero ahora, estas palabras entonces están indicando un cambio drástico en la orientación de esta carta. Dice, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Con esto comenzó Pablo en Romanos 1:17. ¿Recuerdas? Más el justo por la fe vivirá. Pero después de este pasaje, Romanos 1:17, la justicia de Dios no vuelve a mencionarse hasta aquí, capítulo 3, versículo 21. Y Pablo quería mostrarnos primero cuánto necesitamos esta justicia. Sí, él necesitaba. Mira, porque cuando tú ves en el 3:10, mira lo que dice ahí. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces Pablo, luego de decir que no hay justo ni aún uno, entonces él nos hace entender que todos necesitamos esa justicia. La ley no puede salvarnos, pero Dios ha revelado la justicia que puede salvarnos aparte de la ley. La ley nos salva. Y esta es la esencia del plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Es una salvación que se ofrece aparte de la ley, aparte de nuestra propia ganancia y merecimientos, aparte de nuestros propios méritos. Este es el plan entonces. Dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Mira, y esta justicia que se manifestó fue testificada por la ley. O sea, la ley hablaba ya de esta justicia. Entonces, esta justicia no es una novedad. Pablo no la inventó. Fue predicada hace mucho tiempo. Fue predicha, ya en la ley estaba escrito. Al ser testificada ahí por la ley y los profetas, el Antiguo Testamento dijo que esta justicia vendría. Así que esto no era algo nuevo inventado por Pablo. Puedes verlo, por favor, Génesis 15:6. Quiero que revises conmigo ahí en tu Biblia. Y mira, Génesis capítulo 15. Y veamos el versículo 6. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra del Señor? Mira, capítulo 15 del Génesis, versículo 6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Está hablándonos de Abraham. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y ves acá que este fue un veredicto judicial por el cual Dios dijo que Abraham no es culpable. Le fue contado por justicia. Ahora, mira ahí mismo en Génesis, mira el capítulo 7, versículo 1. Mira lo que dice ahí. Génesis 7:1. Dice así la palabra del Señor. Luego dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti he visto justo delante de mí. Y si tú miras este pasaje de Génesis 7 y lo comparas con Hebreos 11:7. Míralo conmigo, por favor. Hebreos capítulo 11, que es conocido como la Galería de la Fe. Mira en el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 7, mira. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia siempre ha sido por la fe. Aquellos hombres sabían que vendría alguien que los iba a salvar. Entonces ellos miraban hacia el futuro. Vendría el Mesías. Nosotros vemos hacia el pasado. Ya vino el Mesías.
ya nos salvó. Entonces tú puedes ver ahí que esta justicia fue testificada por la ley. ¿Sí? Entonces vemos acá que es por la fe que la justicia de Dios es atribuida al hombre. Esto ya enseñaba la ley, así que esto no era nada nuevo para los judíos. No era nada nuevo. Que ellos no quisieron entender, eso es otra cosa. Pero dice acá que fue testificada por la ley, pero también dice el versículo que fue testificada por los profetas. Mira lo que los profetas dijeron. Mira por favor Isaías 53. Quiero que veas conmigo ahí este pasaje, por favor. Isaías capítulo 53, mira el versículo 11. Isaías 53, 11 dice lo siguiente. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Puedes ver? Entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada por la misma ley, pero que también fue testificada por los profetas. Y lo ves aquí a Isaías hablando de eso. Pero no solo Isaías, también Jeremías habló de esto. Mira por favor Jeremías 23, ¿sí? Un poquito más adelante vas a llegar a Jeremías 23. Mira por favor en el capítulo 23 de Jeremías, mira el versículo 6. Dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces, ahora entiendes lo que el versículo 21 de Romanos 3 dice. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios fue testificada por la misma ley, pero también testificada por los profetas. Podemos ver entonces acá que la buena noticia es que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y esto no es algo que Pablo lo inventó, que a él se le ocurrió decirlo. No, esto estaba ya dicho. Estaba escrito en la ley y también los profetas lo dijeron. ¿Puedes ver entonces ahí la primera buena noticia? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Cuando los hombres, los judíos sobre todo, decían que la ley les salva. Que por ser el pueblo escogido de Dios y por tener la circuncisión, por ser circuncidados, por tener la ley, entonces ellos estaban bien con Dios. Y Dios les dice, son igual de pecadores que todos los demás. No hay justo ni aun uno, pero hay una buena noticia, que aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios. Y esta justicia estaba dicha en la misma ley y fue testificada por los profetas. ¿Ves? Entonces, empiezan las buenas noticias. Pero hay otra buena noticia. Y esa segunda buena noticia es que hay una manera de ser declarados justos delante de Dios. Ser declarados inocentes. Mira versículo 22 y 23. Estamos en Romanos 3, versículo 22 y 23, que ya leímos. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Mira, esta también es una buena noticia entonces. ¿Sí? Una buena noticia. Hay una manera de ser declarados justos delante de Dios, de ser declarados inocentes. Y es Cristo el que limpia nuestro pecado si confiamos en Él. Eso lo viste ahí en el versículo 22. Pero ahora, aparte de la ley, decía el 21, el 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta es la justicia que fue aparte de la ley manifestada. Esta justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Esa es la buena noticia. Entonces, Cristo limpia nuestro pecado si confiamos en Él. Necesitamos poner toda nuestra confianza. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador.
reconocer que Cristo es Dios. Mira, puedes ver acá entonces que para que entendamos esta gran verdad, Pablo tuvo que llevarnos a entender la total depravación de la humanidad y decirnos que no hay justo ni aun uno. No hay nadie bueno. Y ahora él nos dice que la justicia es por medio de la fe en Jesucristo. ¡Qué hermoso! La justicia de Dios entonces se recibe por fe. Una fe en Cristo. Cristo vino desde el cielo, ¿sí? El Verbo vino, se engendró en el vientre de María y el Verbo se hizo carne. Pero él vino con un gran propósito para salvar. Mira, entonces ves acá que esa justicia de Dios se recibe por fe. Por fe. Y fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Eso lo dice Hebreos también. Entonces, Cristo crucificado y resucitado es la esencia de nuestra fe. Necesitas creer eso para que tus pecados puedan ser quitados de ti, puedan ser borrados, puedan ser justificados, puedas tú ser justificado delante de Dios. Entonces mira, Cristo limpia nuestro pecado si confiamos en Él. Pero ¿sabes? Esa justificación es para todos los que creen. Y dice el mismo versículo 22, para todos los que creen. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Puedes verlo entonces claramente, ¿sí? Y quiero que veas Romanos 1:16. ¿Qué decía Romanos 1:16? ¿Qué dice? Dice acá claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces eso es lo que necesitamos entender. La justicia es para todos los que creen. Para todo aquel que cree. Y puedes ver, todos necesitamos de esta justicia. Y lo dice ahí el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la justificación es para todos los que creen. Yo decido creer. Creo en Jesucristo. Y no porque sea yo quien busque a Dios, sino más bien Dios me buscó, me encontró, me habla de un Salvador, me hace entender que soy completamente pecador, que estoy totalmente depravado, que no hay nada bueno en mí. ¿Recuerdas ese examen de rayos X que Pablo hizo empezando por desde la cabeza hasta los pies? Y él nos hizo entender que todo nuestro ser está dañado por el pecado. Entonces necesito un Salvador, alguien que me justifique, alguien que me lave totalmente. Y vemos entonces acá que es Cristo quien limpia nuestro pecado si confiamos en Él y que la justificación es para todos los que creen. ¿Lo viste ahí? Y Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado, así que todos necesitamos de esta justicia. Y todos los que creen en Cristo son aquellos que van a recibir esta justicia. Y en ninguna parte de la Biblia se nos habla de universalismo. ¿Qué es esto? Que finalmente todos los hombres serán salvos. No todos van a ser salvos. ¿Quiénes se salvan? La Biblia enseña una salvación que es ofrecida y que es accesible a todos, pero que beneficia solamente a los que creen. Solamente a los que creen. Solamente los que creen, más bien, son los que se benefician de esta justificación. Mira, puedes revisar ahí la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y quiero que la leamos también, ¿sí? Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Mira el capítulo 4, versículo 10. Dice así: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Entonces mira, la justificación es para todos los que creen. ¿Sí? Puedes verlo ahí entonces. El versículo 23 puede leerse, por cuanto todos pecaron
y están constantemente destituidos de la gloria de Dios. Acá todos pecaron. Después de Adán y Eva pecaron en el huerto y el pecado entró a la raza humana, y los que hemos venido después de Adán, pues traemos esa naturaleza pecaminosa. Entonces mira, hay una manera de ser declarados inocentes, de ser declarados justos delante de Dios. Y es que Cristo es el que limpia nuestro pecado si confiamos en Él, que la justificación es para todos los que creen. Puedes ver hasta acá, buenas noticias. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada por la misma ley, pero también por los profetas. ¿Sí? Puedes ver también acá que la manera de ser declarados inocentes es por medio de Cristo, porque es Él quien limpia nuestros pecados si confiamos en Él, y porque la justificación es para todos los que creen. Y el Señor está llamando a tu mente, a tu corazón, para que puedas creer por fe y puedas recibir esta justificación que es para todos los que creen. Entonces mira, hay dos buenas noticias, pero hay una tercera buena noticia. Y esta buena noticia es que Pablo enseña sobre la salvación hablando de tres temas. Y tú lo vas a ver. Versículos del 24 al 26 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Puedes ver? Qué hermosa bendición poder entender esto. Pablo enseña entonces acá la salvación hablando de tres temas. Y para ayudarnos a entender este asunto, Pablo introduce acá en su enseñanza varios términos importantes. Y mira cuáles son estos términos, los vamos a ver ahí. La justificación es una imagen del tribunal de justicia. ¿Y qué significa justificación? ¿Qué es ser justificado? Y ser justificado es ser declarado justo a los ojos de Dios por medio de los méritos de Cristo, no por lo que tú y yo podamos hacer. Ya vimos, nada bueno va a salir de nosotros. Entonces, justificado es ser declarado justo a los ojos de Dios por medio de los méritos de Cristo. Es por eso, Cristo justifica. ¿Sí? Mira, justificado entonces, declarados justos a los ojos de Dios por medio de los méritos de Cristo, seguros en nuestra posición en Cristo ante el trono de Dios. ¿Sabes? Justificación es que la justicia de Dios es imputada, o sea, puesta a nuestra cuenta, la justicia de Dios. Entonces, la justificación, ¿sabes lo que hace? Resuelve el problema de la culpabilidad del hombre ante un juez justo. Tú y yo éramos culpables delante de Dios y merecíamos la muerte, pero Cristo nos justificó. Y de esa manera Él resuelve el problema de nuestra culpabilidad ante el Padre. Esa es la justificación. Pero también Pablo pone ahí otro término más, que es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es la justicia impartida o vivida en nuestras vidas diarias. Una vez que somos justificados, somos llamados a vivir en santidad. Y gracias a Cristo podemos vivir en santidad. Entonces mira, también ves ahí justificación, el primer término. El segundo ves ahí santificación, tiene que ver con la justificación. Una vez que eres justificado, estás llamado a vivir en santidad. Y pues la santificación es la justicia impartida o vivida en nuestras vidas diarias. Hay otro término, que es la redención. Y la redención es una imagen del mercado de esclavos. ¿Qué significa redención? Mira, es la liberación del pecado y sus castigos mediante el pago de un precio.
¿Y sabes cuál fue el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó? El precio fue la sangre de Cristo en la cruz. Ese es el precio. Entonces, redención. Te decía que la redención es una imagen del mercado de esclavos. Tú compras un esclavo, pagabas un precio y podías darle libertad si tú querías. Estabas redimiéndolo. Y eso es lo que Cristo hizo por todos aquellos que le damos un lugar a Él en nuestro corazón. Él nos redime, Él nos libera del pecado y de sus castigos. Entonces, la redención resuelve el problema del hombre en cuanto a su esclavitud al pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del mundo y tampoco somos esclavos del diablo. Así que eso es lo que resuelve la redención. Y Cristo vino a redimirnos, y eso es lo que Pablo está enseñando acá. Él nos habla de redención. Entonces, la redención es aquella que resuelve el problema en cuanto a nuestra esclavitud al pecado, al mundo y al diablo. Ya no somos esclavos del pecado los que le hemos dado un lugar a Cristo en nuestro corazón. Así que el pecado ya no nos domina, ya no es nuestro amo. ¿Por qué pecamos entonces? Dice Santiago que es por nuestras propias concupiscencias. Nuestro propio deseo pecaminoso nos lleva a involucrarnos en actividades pecaminosas. Pero no es porque el pecado nos domine o sea nuestro amo. Cuando vivíamos esclavos del pecado, el pecado nos movía por donde le daba la gana y nos llevaba a hacer lo que quería. Pero ahora ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. El pecado ya no nos domina. Y si pecamos es porque nuestros deseos pecaminosos nos llevan a hacer lo que hacemos. Y si pecamos es porque nuestra naturaleza pecaminosa está siendo más alimentada que la naturaleza espiritual. Es por eso. Entonces mira acá algunos términos que Pablo añade para enseñarnos. Y él habla de estos tres temas: justificación, de redención, pero también él habla de propiciación. Y sabes, la propiciación es una imagen del mundo de la religión apaciguando a Dios a través del sacrificio. Esa es la propiciación. ¿Qué significa propiciación? Es el sacrificio de Cristo. ¿Sí? El sacrificio de Cristo satisfizo la santa ley de Dios, la cual hizo posible que perdonara a los pecadores y seguir siendo justo en sí mismo. La justicia de Dios quedó satisfecha. Ahora puede mirar con bondad y gracia a un mundo perdido. Y dice acá el versículo 24, justificados gratuitamente por su gracia. Cristo es nuestra propiciación. Mira, no por obras, ni tampoco por buenas intenciones, regalos u oraciones, sino solamente por gracia es que una persona se salva. Entonces mira, para entender este tema de la salvación, Pablo nos habla de justificación, de redención, de propiciación. ¿Puedes verlo? Qué interesante entonces. Y en esta carta, Pablo explica cómo Dios puede ser a la vez justo y también el que justifica. Qué hermoso. ¿Qué problema resuelve la propiciación? Mira, la propiciación resuelve el problema de ofender a nuestro Creador. Eso resuelve. Y es Cristo nuestra propiciación. ¿Sabes? La respuesta para el problema del pecado de la humanidad está en la cruz de Cristo. Mira versículo 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, cuando Jesús murió, ahí en la cruz, llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Puedes verlo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Para nosotros, la justificación, la salvación es gratuita. Es por fe, por gracia, pero no es barata. No es que no cuesta nada. A Cristo le costó su vida. Él pagó por nosotros en la cruz. Él pagó. ¿Sabes? Así pagó el precio que exigía la ley de Dios, muriendo en la cruz.
Pero, ¿sabes? Resucitó. Y al resucitar, Él vive y puede salvar a todo aquel que cree. Qué interesante. Entonces, la muerte de Jesús satisface el justo juicio de Dios. Dios no iba a pasar por alto el pecado. O lo pagaba el hombre en el infierno, o lo pagaba su Hijo en la cruz. Mira, dice acá, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. A Cristo, al Señor. ¿Sí? Entonces puedes ver el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira, ves acá, a Jesús puso como propiciación. Jesús, mira, a través de su muerte fue la propiciación. Este es el sacrificio sustituto. Él en nuestro lugar. Él fue entonces la propiciación por nosotros. ¿Sabes? El sacrificio sustituto. Mientras Él fue juzgado en nuestro lugar, el Padre pudo manifestar su justicia en el juicio contra el pecado. Y mientras perdonaba a quienes merecían el juicio, Cristo pagó por nosotros. Y ahora nosotros somos perdonados. Esto es una buena noticia. Ver a Cristo ocupando nuestro lugar. Qué bendición es saber esto. ¿Sí? Qué bueno. Entonces ves ahí lo que es la propiciación. ¿Sabes? Dice acá a quien Dios puso como propiciación. Y mientras Él fue juzgado en la cruz, el Padre lo hizo pecado sin que tuviera pecado. Pero a nosotros nos dio el perdón, nos perdonó. ¡Qué bendición! Entonces mira, el versículo 25 enseña que en las edades antes de la plena revelación del Evangelio de Cristo, Dios parecía ser injusto al pasar por alto los pecados de la humanidad y perdonar a personas tales como Noé, como Abraham y como Enoc. No es que Dios estaría pasando por alto el pecado de alguien, sino que más bien ellos confiaron en la venida de un Mesías. Ellos sabían. Así que en la cruz esos pecados ya no fueron pasados por alto, sino más bien fueron pagados y a un alto precio fueron pagados. Así que debido a que Dios sabía que en la cruz Él daría una exhibición completa de su ira contra el pecado, parecía a muchos que Dios estaba siendo injusto, pero en la cruz este asunto fue resuelto. Dios cobró, pero alguien lo pagó, fue Cristo. Cristo pagó por esos pecados. Y por medio de la muerte de Cristo se proveyó una redención por los pecados que habían sido meramente cubiertos por la sangre de los machos cabríos. ¿Sí? Ahí ves entonces, para que podamos entender el tema de la salvación y podamos saber lo que es la salvación. Entonces Pablo introduce los términos acá como justificación, redención y propiciación. Vemos entonces, hermanos, que Cristo es nuestra propiciación por nuestros pecados. Él pagó una deuda que ni tú ni yo podíamos pagarla. ¿Puedes entender esto? Ahora mira una cuarta buena noticia. Es que somos aceptados delante de Dios por medio de la fe. Y tú lo puedes ver, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mira, somos aceptados delante de Dios por medio de la fe. ¡Qué gran noticia! Así que la justificación es tanto para judíos como para gentiles, aparte de las obras de la ley.
Ya lo leíste, versículo 27 y 28. Mira el 29. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, la justificación es tanto para judíos como para gentiles, aparte de las obras de la ley. Qué interesante entonces. Mira, ciertamente Dios es también Dios de los gentiles. Esta justificación se ofrece para todos, ambos grupos, judíos y gentiles. Y el carácter universal de la oferta se demuestra por un simple hecho. Acá está la pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Por supuesto que sí. Dios es uno y está ahí para todos, pero no todos lo reconocen como Dios, como el Señor, como el Creador. Ahora, si hay solo un Dios, entonces Dios es Dios de los gentiles tanto como es Dios de los judíos. Así que depende de tanto judíos como gentiles reconocerle como Dios. Ahora, ¿qué hay entonces con la ley? ¿Qué pasa con la ley? El versículo 31 dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Mira, esto es interesante. No es que, ya que la salvación es por fe y no por obras y no por cumplir la ley queda sin efecto. Dice, no estamos invalidando la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Y cómo es esto? Mira, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, dice el versículo. Entonces, podemos ver cómo alguien podría preguntar, si la ley no nos hace justos, entonces ¿de qué sirve? Y podrían decir, Pablo, acabas de invalidar la ley, estás yéndote en contra de la ley de Dios. Podrían acusar a Pablo de esto. Pero Pablo dice, en ninguna manera. No me estoy yendo en contra de Dios, no estoy invalidando la ley, en ninguna manera. ¿Y sabes? Pablo no estaba invalidando la ley. Entonces, acá el apóstol va a demostrar, más adelante en Romanos 4, él demostrará ahí que la ley anticipó la venida del evangelio de justificación por fe, sin las obras de la ley. Por lo tanto, el evangelio establece la ley, cumpliendo sus propias predicciones. La ley no fue suprimida, sino más bien colocada en su verdadero lugar. Te decían, la ley no limpia el pecado, pero sí nos muestra el pecado. Y eso es colocar a la ley en el verdadero lugar. Entonces, hemos visto buenas noticias en esta mañana. Y la primera buena noticia es que aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios que fue testificada por la misma ley y por los profetas. Hemos visto que hay una manera de ser declarados justos, de ser declarados inocentes, ya que Cristo limpia nuestro pecado si confiamos en Él. Que la justificación es para todos los que creen. Vimos otra buena noticia, acá Pablo enseñándonos sobre la salvación, haciéndonos entender tres temas: justificación, redención y propiciación. Pero también vimos la cuarta buena noticia, que somos aceptados delante de Dios por medio de la fe y no por las obras de la ley. Y entonces vimos que esa justificación es para todo aquel que cree, tanto judíos como gentiles. Y la pregunta que podría salir es, ¿qué entonces con la ley? ¿La ley entonces no sirve de nada? Y Pablo dice, no es que no sirva de nada, no es que estamos invalidando la ley, no, para nada. Más bien, la estamos poniendo en el lugar correcto. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Sí, la está poniendo en el verdadero lugar. Ahora, esta es la conclusión de todo este asunto.
El judío no tiene nada de qué jactarse, absolutamente nada, debido a que todos somos pecadores. Y todos los pecadores son justificados por la fe y no por ninguna obra, mucho menos por las obras de la ley. Si la justificación es por la ley, Dios es un Dios de los judíos solamente, porque Israel era el único que tenía la ley. Pero Dios es también Dios de los gentiles. Por consiguiente, tanto judíos como gentiles se salvan de la misma manera. Y es por fe. Fe en Cristo Jesús, aquel que fue a la cruz a morir para pagar una deuda que nosotros no podemos pagarla. Y este simple medio de salvación no anula la ley. Cuando tú eres salvo por fe, no es que la ley sea anulada, porque la ley exigía la muerte por el pecado. Y Cristo murió por nuestros pecados. Cristo cumplió la ley, el único que cumplió la ley. De este modo, entonces, el Evangelio establece la ley. ¿Puedes ver? El Evangelio establece la ley. Y la ley de Dios revela mi necesidad de gracia, y la gracia de Dios me permite obedecer la ley. Mira, qué bueno saber esto. Entonces, hemos visto las buenas nuevas de salvación. Entender este asunto nos lleva a conocer el plan de salvación. Ese plan que Dios puso en acción para arreglar el problema del pecado que empezó en el huerto de Edén. ¿Puedes ver? Dios envió a su unigénito Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Cristo es nuestra propiciación por nuestros pecados. Él nos justificó y nos redimió. Es ahora nuestra responsabilidad vivir en santidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Si le has dado un lugar a Cristo, vive en santidad y muestra a Cristo en tu forma de vivir. Ahora llegamos a ser parte de su familia, y una vez que somos parte de su familia, sirvámosle y vivamos para darle gloria y honra a nuestro Señor. Pero si aún no le has dado un lugar a Cristo en tu corazón, en tu vida, pues sabes que ninguna buena obra que puedas hacer te va a dar salvación. Aquí tienes las buenas noticias. Cristo vino a morir en la cruz para pagar una deuda que tú no puedes pagar. Así que si no le has dado un lugar a Cristo en tu corazón, te invito a que lo hagas ahora mismo, reconociendo que estás totalmente depravado y que nada bueno puedes hacer si no es por medio de Cristo. Te invito a que puedas abrirle tu corazón a Jesús. Y dile así, ora conmigo, ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Dile: Padre del cielo, te doy muchas gracias por ayudarme a entender que soy un vil pecador. Reconozco mis pecados y te pido que me perdones. Te pido, Señor, de todo corazón, que perdones mis pecados. Reconozco que Jesús es el único que puede pagar esa deuda que yo no puedo pagar. Estoy consciente de que merezco la muerte, pero que por tu gracia tú me das salvación y vida eterna. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Gracias por ser la propiciación por mis pecados. Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Confieso con mi boca que tú eres el Señor. Gracias, Jesús, por darme el regalo de la salvación y la vida eterna. Padre, gracias por este precioso tiempo, gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Qué bueno, Señor, es poder ir comprendiendo, Señor, todo lo que hiciste por la humanidad. Gracias, Señor, porque viniste a justificarnos, viniste a redimirnos, enviaste a Cristo para ser la propiciación por nuestros pecados. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor.
Ayúdanos a servirte con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que todo pueda estar a tu servicio, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que ahora mismo te ha dado un lugar en su corazón. Gracias porque tú los alcanzaste con tu gracia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada uno de los que estamos acá, Señor, y hemos podido entender tu palabra. Te agradezco mucho, soberano Dios. Empezamos una nueva semana y nos encomendamos en tus manos. Guíanos en cada actividad que tenemos por delante, Señor. Te pedimos todo esto, buen Rey, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias a nuestro Padre por su palabra siempre es buena, y qué hermoso saber de buenas noticias. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Camina cada día agarrado de la mano de tu Creador. Que Dios te bendiga. Nos despedimos cantando. Bendiciones. Qué bueno es escuchar lo que el Señor tenía para nosotros, mis hermanos. Les invito a que podamos despedirnos cantando este himno que dice: sembraré la simiente preciosa. Ya hemos escuchado la palabra de Dios, ahora es nuestra responsabilidad, nuestro deber el compartir la palabra de Dios con las demás personas. Cantamos entonces este himno. Qué hermoso, mis hermanos, saber que podemos ahora compartir lo que el Señor nos ha dado en esta mañana. Les agradecemos por habernos acompañado, mis hermanos. Que Dios les bendiga.